Hace unos minutos culminamos acá la celebración de la Eucaristía. Ustedes saben que la palabra Eucaristía significa acción de gracias, muchas gracias. ¿Y por qué decíamos muchas gracias? O como lo dijimos también en la oración llamada el prefacio. Comienza diciendo, es justo, necesario darte gracias en todo tiempo y en todo lugar por Jesucristo. Le queremos dar gracias al Padre del cielo, a Jesús, al Espíritu Santo, por todos los favores que nos han dado. Si ustedes tratan de hacer una lista de todas las bendiciones que Dios nos ha dado desde que fuimos engendrados por nuestros padres, desde que nacimos, desde que fuimos creciendo, desde que estudiamos, desde que nos alimentamos, bueno, son innumerables los dones materiales y también intelectuales y también espirituales que hemos recibido de Dios en nuestra vida. San Pablo, cuando habla de esa oración, que es la que más usa él, por lo menos 50 veces, tal vez más, aparece doy gracias, acción de gracias, gracias a Dios por ustedes en las cartas de San Pablo. No habla tanto de amor, ni de petición, ni de intercesión por los demás, ni de petición de perdón. Habla de acción de gracias. Y por eso quiero invitarlos en esta noche a que le demos gracias a Dios por Jesucristo. Les voy a recordar como 8 maneras que tiene Jesús para darse a nosotros, para que lo conozcamos, para que lo amemos, para que Él nos dé su amor y su salvación. Y la primera manera que hoy hemos celebrado ya es la palabra del Señor. Precisamente Jesús, antes de hacerse hombre, es decir, cuando era el Hijo de Dios, se le da también, además de Hijo de Dios, se le da por nombre la palabra de Dios, la palabra eterna. Recuerden ustedes cómo comienza el Evangelio de San Juan. En el principio era la palabra, y la palabra estaba en Dios, y la palabra era Dios. Por la palabra fueron hechas todas las cosas. Y sin la palabra no existe nada de lo que ha sido hecho que haya sido hecho. La palabra, el Hijo de Dios. Dios nos dio su palabra. Dios quería comunicarse con nosotros. Dios quería hablarnos. Y primero usó toda la creación, el sol, la luna, las estrellas, los ríos, las montañas, las flores, los árboles, para hablarnos, para decirnos que Él era el creador, que Él existía. Usó al hombre, nos hizo a su imagen y semejanza. Y a través de la historia, a través de los tiempos, como dice el Evangelio, con los signos de los tiempos, con los arreboles del crepúsculo, con el alba al amanecer, nos iba hablando Dios, contándonos que Él existía. Pero como que no fue suficiente ese camino, y entonces inspiró a llegar un Salvador. Va a llegar alguien que va a liberar al pueblo de todas sus culpas. Y ese alguien era Jesús. Pero en todos los libros del Antiguo Testamento es como Jesús que se va prometiendo. Decían los antiguos que en todos los libros del Antiguo Testamento estaba Jesús de manera oculta, de manera latente. Pero cuando nació la palabra hecha hombre, cuando esa palabra se encarnó, tomó cuerpo en las entrañas de la Virgen María, Jesucristo el Señor, entonces la palabra encontró una manera más clara todavía, más explícita de comunicarse con nosotros. Y por eso nos hablaba Jesús, para contarnos quién era el Padre, para contarnos que teníamos salvación,
para contarnos y mostrarnos el camino al reino. Lo que hoy nos predicaban sobre la semillita de mostaza o sobre el fermento en la masa de harina, eran palabras de Jesús para decirnos que Dios quiere nuestro crecimiento, que Dios quiere que lo conozcamos, que Dios quiere que crezcamos en el amor y en la gracia, la palabra de Dios. Y esa palabra nos sigue enseñando y todos nosotros estamos invitados a leer la palabra. Yo creo que ya hemos hablado de eso en estas noches. Y quiero decirles a todos ustedes, los que ahora están unidos virtualmente con nosotros, que todos lean la palabra, que no dejen un día sin abrir su Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, la Biblia en general, que tengan la palabra como un alimento para su espíritu, que coman el pan de la palabra, que la palabra de Dios more de tal manera que abunde con que viva con abundancia en sus corazones. Porque si la palabra de Dios abunda en su corazón, de eso van a hablar los labios. Démosle gracias al Señor porque nos habló y porque nos dejó en los libros sagrados y después de ellos en la predicación de la iglesia, en las enseñanzas de los papas, de los obispos, de los concilios, en los escritos de los teólogos. Nos dejó el pan de la palabra para que nos nutramos con abundancia. La palabra de Cristo. Estaba como oculta, les decía ahora, latente en los libros del Antiguo Testamento y en los libros del Nuevo Testamento está patente. Pero leámosla. En alguna de las comunidades que se suelen reunir conmigo tenemos una ley y es: sin Biblia no hay cama. Es decir, si usted cuando se va a acostar por la noche se da cuenta que no ha leído ni siquiera un párrafo de la Biblia, hágalo antes de dormir. Pero pónganse ustedes la ley que quieran. Sin Biblia no hay desayuno, sin Biblia no hay periódico, sin Biblia no hay televisión, sin Biblia no hay alimento, sin Biblia no hay salida a la calle. De tal manera que se les haga como una obligación entrar en contacto, porque en la palabra encontramos la palabra encarnada, encontramos a Jesús. Ignorar las Escrituras es ignorar a Jesucristo. Si usted no conoce la Biblia, si usted no conoce la Escritura, no conoce a Jesús. Ignorar las Escrituras, esa es una frase de San Jerónimo, ignorar las Escrituras es ignorar a Jesucristo. Segunda manera como conocemos a Dios, como Jesús nos regala el cuerpo de Jesús. El Verbo de Dios se hizo hombre, se encarnó en las entrañas de la Virgen María, tomó la figura humana. El Hijo de Dios se hizo hombre como nosotros, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Y ese cuerpo de Jesús, Él lo entregó por amor a nosotros. Él murió en la cruz por nosotros. Fue como un pan que se partía. Él dijo: mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, tendrá vida. Yo lo resucitaré en el día final. De manera que tenemos una posibilidad inmensa de entrar en contacto con Jesucristo vivo en la Eucaristía. Por supuesto que hay otras presencias de Jesús, en los niños, en los pobres, en el prójimo en general, en la iglesia, en la oración. Hay muchas maneras, pero la principal es la Eucaristía. Ahí está, Él tomó en la última cena, tomó el pan en sus manos y dijo: esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre.
De manera que acerquémonos a Jesucristo. A veces decimos, quisiera haber sido contemporáneo de Jesús. Podemos serlo, no solo porque Él está vivo en el cielo y permanece con nosotros hasta siempre, como Él lo prometió, lo dice el Evangelio de San Mateo al terminar, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, sino que de una manera sacramental, espléndida, maravillosa, se une con nosotros. Hay un encuentro de nosotros con Jesús. Por eso tenemos que quedar como marcados por Jesús. Cuando dos vehículos se chocan, normalmente si hay uno muy grande y muy fuerte y otro es un pequeño vehículo que no tiene mucha fuerza, pues al grande no le pasa nada, pero el chiquito queda marcado con todas las huellas del vehículo mayor. Encontrémonos con Jesús. Todos invitados a recibir el cuerpo de Jesús y a quedar impregnados, marcados por el cuerpo de Jesucristo. Que Jesucristo viva por la fe en nuestros corazones, la sangre de Jesucristo. Pero no quiero hablar tanto de la sangre en el sentido de la Eucaristía, aunque por supuesto que ahí podemos tener el cáliz de la sangre del Señor. Quiero hablar de la sangre que Él vertió por nosotros en la pasión, que fue derramando en las heridas que le hacían con los golpes en la flagelación o cuando le pusieron la corona de espinas. La sangre que Él derramó en las heridas que los clavos y la lanza hicieron en su cuerpo. Cuando Él murió, un soldado le atravesó el costado con una lanza y salieron las últimas gotas de sangre que había en su cuerpo. Y con esa sangre, con esas gotas de sangre que iban cayendo de su cuerpo, lavó nuestros pecados. Es como un detergente del alma. Es capaz de lavar los pecados que tenemos. Jesús lava los pecados de todo el universo con el amor de su sangre. En el Apocalipsis leemos, porque se ve una multitud revestida de vestiduras blancas, y alguien pregunta, ¿quiénes son esos vestidos de blanco? Y le responden, esos son los que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. La sangre es roja, pero las vestiduras quedan blancas. Es el detergente de pecados que tenemos. No queda culpa ninguna, todos somos lavados por la sangre de Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados, lo leemos en la Biblia, no con oro ni con plata, sino con la sangre del Cordero. Los corderos en el Antiguo Testamento se inmolaban y entonces el sumo sacerdote tomaba la sangre del animalito que moría y con esa sangre asperjaba al pueblo, en signo de que quedaban como protegidos por Dios. Era un sentido que tenían en la Biblia, la sangre que protege. Y por eso a los israelitas, cuando iban a salir de Egipto, para que el ángel exterminador, como dice la Biblia, no les hiciera mal a ninguna de las familias de los israelitas, untaban en las puertas, en las jambas de las puertas, untaban sangre. Y entonces el ángel veía la sangre de los corderos ahí y no hacía mal a ninguna de esas familias. Así también nosotros, en nuestra vida, en nuestros cuerpos, en nuestro espíritu, que sea la sangre de Jesucristo la que nos protege. Démosle gracias a Jesús, por supuesto, ya les decía, por su palabra, pero démosle gracias por su cuerpo, démosle gracias por su sangre. Démosle gracias, cuarto regalo, por su espíritu. Antes de Jesús se hablaba, la Biblia lo menciona varias veces, las palabras Espíritu de Dios, pero no sabían que era una persona divina. No creían que tenía el poder que tiene la tercera persona de la Trinidad. Pero cuando el ángel le anunció a María que iba a ser madre, y ella dijo, ¿cómo puede ser eso? Yo he prometido virginidad.
el ángel le dijo, el Espíritu Santo te va a cubrir con su sombra. Ya antes también en la Biblia, en el Evangelio de San Lucas, leemos que cuando anuncian el nacimiento de Juan Bautista a Zacarías, dice, va a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y precisamente cuando la Virgen María va a visitar a su parienta Isabel, el niño da saltos de gozo en las entrañas de la mamá, bautizado en Espíritu Santo desde antes de nacer. Pero con Jesús esa relación del Espíritu es profunda. No solo el cuerpo de Jesús nace, se origina en las entrañas maternales por la acción del Espíritu Santo, sino que cuando Jesús es bautizado en el río Jordán, las nubes se apartan, se abren los cielos, dice el Evangelio, y como si fuera una paloma que desciende a la tierra, así vino el Espíritu de Dios sobre Jesús, hizo en él su morada, como si hiciera el nido en Jesús y se queda con Jesús para siempre. Y por eso en el poder de Jesús, Jesús se siente enviado, ungido, es decir, como bañado en el aceite del Espíritu, ungido para ir a predicar el Evangelio a los pobres, para expulsar los demonios con el poder de Dios, con el dedo de Dios, dice el Evangelio. Se alegra, movido por el Espíritu Santo, cuando sus discípulos regresan a contarle cómo han actuado en nombre suyo y predicado los primeros evangelizadores. Pero también por la fuerza del Espíritu Santo, Jesús ora al Padre. Jesús promete que el Padre dará Espíritu Santo a quienes lo invocan. Jesús mismo dice que Él orará al Padre para que el Padre nos envíe a su iglesia el Espíritu Santo, para que seamos bautizados en el Espíritu Santo. O como dice la carta a los Hebreos, impulsado por el Espíritu Eterno, va hacia la pasión. O cuando Jesús muere, en el Evangelio de San Juan lo leemos en el capítulo 19, el verso 38, la último que hace Jesús, como el último acto de su vida, dice, entregó el Espíritu. Cuando los tres evangelios sinópticos dicen expiró, San Juan dice entregó el Espíritu, como si fuera la última dádiva que Jesús le regala a su madre que está ahí en la cruz, cerca a él, y al Espíritu Santo. Y cuando San Pedro predica qué es lo que está sucediendo en Pentecostés, él dice que Cristo fue subido a los cielos, constituido como Cristo y como Señor, como Mesías, como ungido por el Señor Jesús, como Dios. Y entonces desde allá, desde la altura, desde la derecha del Padre, ese hombre transfigurado plenamente, asumido por el Hijo de Dios y aún en su cuerpo hecho Dios, derrama Espíritu Santo. Dice Pedro, Él es el que ha derramado esto que están viendo, que están escuchando. Espíritu de Cristo. Qué bello que tengamos el Espíritu de Cristo, que no solo digamos, puedo alimentarme con el cuerpo de Cristo, que es verdadera comida, por la sangre de Cristo, que es verdadero, querer como Él, amar como Él. Espíritu de Cristo, ese es el gran regalo que el Señor nos hace, el don. Por eso al Espíritu Santo antes se le llamaba la promesa de Dios, pero cuando llega Pentecostés esa promesa se cumple, lo dice la carta a los Gálatas, y se vuelve don. De manera que ya no es solo promesa, sino el regalo, el don del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Ojalá todos nosotros pidamos ese don de Cristo, ese regalo de Cristo, ese Espíritu de Cristo, que es el que nos hace hijos de Dios, hermanos de Jesús y herederos de la gloria. Pero la lista de los regalos continúa. Jesús, antes de morir, nos regala a María. Tenemos una madre. Hijo, he ahí a tu madre. Y a la mujer le dice, he ahí a tu hijo.
Todos somos hijos de María. La Iglesia fue el título que el Papa San Pablo VI le dio a la Virgen María al terminar el Concilio Vaticano II, Madre de la Iglesia. El concilio había discutido, estudiado, sobre todo en la Constitución sobre la Iglesia, el papel de María con la Iglesia. Y en una carta muy bella que se llama La Luz de las Gentes, le había dedicado un capítulo a la Virgen María para honrarla, para meditar en su grandeza. Pero basado en eso, el Papa San Pablo VI dijo, de ahora en adelante la llamaremos la Madre de la Iglesia. Es la Madre de la Iglesia, es la Madre de Jesús. Vemos, alégrate María, llena de gracia, Santa María, Madre de Dios. Ella es la Madre de la Iglesia, es la Madre de cada uno de nosotros. Y por eso, como un hijo que llega donde la Madre, le alzamos a Dios. Cuando las bodas de Caná, cuando María le cuenta a Jesús que no tienen vino, y Jesús parece como que no tiene mucho interés al respecto, dice, ¿y a nosotros qué, mujer? Pero María le hace seña a los servidores, a los criados que están ahí, hagan lo que Él les diga. Y Él lo que dice es, llenen de agua esas tinajas. Y cuando también se llenan de agua, quizás Jesús se acerca y cuando el rostro de Jesús se refleja en el espejo del agua de esas tinajas, se convierten en vino. Hagan lo que Él les diga. Ese es el regalo, ese es el mensaje que la Madre del Cielo, la Virgen María, nos dice a todos nosotros. Y por eso en las letanías a Nuestra Señora decimos, Madre de Dios, Madre. Y como que se le acaba a las letanías el vocabulario, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador. Ese es el regalo que el Señor nos da, el quinto regalo. Espero que no se les hayan olvidado los otros. El primero era la palabra de Dios. El segundo, la palabra de Cristo. Digámosle para que todos resuene el nombre de Cristo. El primero, la palabra de Cristo. El segundo, el cuerpo de Cristo. El tercero, la sangre de Cristo. El cuarto, el Espíritu de Cristo. El quinto, la Madre de Cristo. El sexto, la Iglesia de Cristo. La palabra iglesia significa congregada, llamada. Los que fuimos llamados por Él, congregados en una unidad, la Iglesia de Cristo. Que no hay sino una gran iglesia. La Iglesia de Cristo, estamos unidos a ella, nos damos cuenta de ella y la confesamos una, santa, católica y apostólica. Y sabemos, pero también el género humano de otras religiones, es lo que el Papa Francisco nos ha estado diciendo en esa carta que publicó el 3 de octubre. Todos hermanos, hermanitos todos. La Iglesia para nosotros. La Iglesia que nos acoge. A la Iglesia se le suele dar el nombre de Madre, la Madre Iglesia, nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Pero cuando le damos, nos engendró, que la Iglesia que nos engendró a la vida nueva por el bautismo es la comunidad de fieles que nos llevaron a las fuentes bautismales, que ahí en la fuente bautismal recibimos una vida nueva, que esa Iglesia que tiene una madre en el cielo, esa Iglesia nos engendra también y nos trae a la vida nueva, haciéndonos hijos de Dios y abriéndonos las puertas de la vida eterna. Iglesia Católica. Ojalá nos sintamos plenamente integrantes en la Iglesia. Ojalá, pero la viva en ese gran edificio espiritual, asentado sobre la roca fundamental que es Cristo, y apoyados también en Pedro, el primero de los pontífices, y como dice la carta a los Efesios, en el cimiento de los apóstoles y los profetas, y después cada uno de nosotros, a veces como piedras deslucidas, como decía Santa Teresa de Jesús, piedritas negras cerca a la piedra grande y blanca que es Jesucristo. Pero todos nosotros formando parte del edificio y todos hacemos parte y todos hacemos falta en los muros de ese templo espiritual. Iglesia de Jesucristo.
Séptimo regalo, hablemos de... Hay tantas cosas que podríamos hablar y hablar de muchas otras, pero hablemos de la oración de Cristo. Cristo es nuestro pontífice, es decir, el que hace de puente entre Dios y los hombres. El pontífice. Ese era un título que tenía el emperador en Roma, pontífice, porque él tenía que velar sobre todo por los puentes que cruzaban en Roma el río Tíber. Entonces, como era el que cuidaba que los puentes estuvieran bien hechos, tomó el título de sumo pontífice. Y cuando fue pasando el imperio y los papas fueron los sucesores de los emperadores en el gobierno del Vaticano y de los estados del Vaticano, entonces ellos tomaron el nombre de sumo pontífice. Pero después entonces, como a Cristo lo llamamos nuestro eterno sacerdote, se dijo también el gran pontífice es Cristo. Aquí tenemos una cruz que caracteriza al minuto de Dios. Esa cruz tiene un palo vertical que viene desde la altura, viene desde Dios y se hunde en la profundidad del suelo. De manera que Él es el puente entre Dios y los hombres. Todas las gracias que vienen de Dios, todas las bendiciones vienen a través de Jesucristo. Y tiene un brazo vertical, horizontal, como si quisiera abarcar toda la humanidad. Pero en alguna ocasión el padre Rafael García Herreros fue a la televisión y él, cuando hacía el minuto de Dios, siempre usaba una cruz en el fondo. Pero hubo una noche que llegó a televisión, le dijeron: padre, excuse, el salón donde usted graba la televisión, el minuto de Dios, está ocupado. ¿Quiere grabar en otro salón? Y fueron al otro salón y de una rume de madera que había, cortó 2 palos y los amarró con un alambre. Pero como había un extremo que era un poco más grueso que el otro, porque había estado más cerca del tronco del árbol y este era el que sostenía las ramas, para mantenerlo bien horizontal. Y cuando el padre la vio así, dijo: pues es como más curiosa, más rara, pónganle clavos para que no se siga inclinando. Entonces le pusieron clavos para que no se inclinara más. Pero yo digo, eso fue como un mensaje de Dios, porque para mí este brazo derecho de Cristo es Cristo que se inclina a los que están más abajo, para decirles: vengan, suban, levántense y vayan hacia arriba, vayan hacia Dios. De manera que este es como el signo, el monograma del minuto, el logo del minuto de Dios, una cruz con los brazos inclinados. Cristo sacerdote, Cristo pontífice, que nos da ese ser sacerdotes a nosotros, porque todos nosotros por el bautismo tenemos el sacerdocio bautismal, el sacerdocio real, el sacerdocio del pueblo cristiano. Hay otro sacerdocio que es el sacerdocio del sacramento del orden, el sacerdocio ministerial. Nos asemejan ambos a Cristo, aunque de diversa manera. Pero todos ustedes, los que me escuchan, son parte del pueblo sacerdotal, de la raza real de Jesucristo. Todo pasa por Jesucristo. Y por eso todas las oraciones de la iglesia las terminamos diciendo: por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina. Todo es por Cristo. Y en la Eucaristía, cuando el sacerdote levanta la hostia y el vino ya consagrados y dice: por Cristo que es el pontífice, con Cristo que es nuestro hermano y que nos enseña a orarle al Padre, y en Cristo, nosotros unidos totalmente en Él, le damos a ti, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, que es la Iglesia, todo el honor y toda la gloria. Cristo sacerdote nos hace parte, nos permite hablar con el Padre, le lleva al Padre nuestras súplicas, como leemos en la carta a los romanos y a los hebreos. Él no cesa
de interceder por nosotros. Él como pontífice le está mostrando al Padre el cáliz de su sangre. Mira la sangre que yo derramé con ellos. Y cuando celebramos aquí la Eucaristía, estamos uniéndonos a Jesucristo. Estamos diciéndole, mira, este es el cáliz de la sangre, esa que Cristo derramó por nosotros el primer Viernes Santo. Preséntasela al Padre, tú que estás intercediendo por nosotros. Nosotros sabemos qué es lo que Jesús está ahora haciendo en el cielo. Está intercediendo por nosotros, porque la Escritura dice, no cesa de interceder por nosotros. Le está mostrando la sangre que Él derramó, y por eso la Eucaristía se une a esa acción de Jesucristo y le mostramos la sangre al Padre, y por Él tenemos el perdón de los pecados y las bendiciones y la gracia. De manera que oración de Jesucristo. ¿Recuerdan la frase de San Juan en 3:16? Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que el mundo no se perdiera, sino para que fuera salvado por Jesús. Amor de Jesucristo. Por eso el Apocalipsis en 1:5 dice, el que nos ama. El que nos ama es Él, o como dice Gálatas, que como leemos en el capítulo 8 de Romanos, dice, ¿quién me separará de ese amor? Nadie me puede separar, ni la muerte, ni la vida, ni lo pasado, ni lo futuro. Nada me puede separar del amor que Dios me tiene en Cristo Jesús. O como dice Efesios en el capítulo 3, el verso 17, ese amor que tan alto que ese amor de Jesucristo se simboliza en el corazón. San Juan Eudes decía que había tres corazones, por así decir, tres maneras de él expresar lo que era el amor que Cristo nos tiene. Y dice, la primera, la más profunda, es el Espíritu Santo que estaba siempre con Jesús. Romanos en 5:5 dice, el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. De manera que en Jesucristo ese amor era el Espíritu Santo el que estaba en Él, unido con el Hijo de Dios, dándole amor y gracias al Padre del cielo. Amor Espíritu Santo. Otro es el amor que Jesucristo nos tenía, que le tenía a Dios y a María la Virgen y a todos sus discípulos y a los discípulos amados y a toda la humanidad, y por eso murió, por amor. Y el tercer amor era el simbolizado en el órgano de carne, el corazón de Jesús. Ese corazón que lo vemos por todas partes en calcomanías, que significa yo amo. Y entonces ponemos los hombres que amamos, unos aman la ganadería y otros aman un pueblo o una ciudad cualquiera, y otros aman los automóviles, y otros, que Juan Eudes toma esas palabras de la Biblia, lo que llamamos el rosario del amor, constituido por Juan Eudes, y que lo he recordado tal vez aquí ya, que son, en vez de 50, como 50 Ave Marías, como el rosario de la Virgen, Juan Eudes le gustaba rezar 34 veces esta palabra en honor de los 34 años que se dice vivió Jesús desde que se encarnó en las entrañas de María hasta que subió a los cielos. Y Jesús decía, o Juan Eudes compuso esas palabras diciendo, yo te amo, amate más y más. Esa oración es el rosario del amor que compuso Juan Eudes. Yo te amo, amantísimo Jesús. Yo te amo, bondad infinita. Yo te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Y quiero amarte más y más. Y después él decía, oh amor, porque cada 10 oraciones de esas, así como rezamos en el Rosario de la Virgen, el Gloria, entonces él hacía como una pequeña pausa. Rezaba las 10 primeras Ave Marías en honor del amor que el Dios Padre le tenía a Jesús. Las 10 segundas en honor que Jesús tenía. Las 10 terceras en que siempre ardes y nunca te enfrías.
O más bien, oh amor que siempre ardes y nunca te apagas. Oh amor que siempre hierves y nunca te enfrías. Qué bello que nosotros fuéramos capaces de decir eso. Oh amor, yo quisiera ser lleno de ese amor. ¿Cómo aprenden ustedes a amar a Dios? Amándolo. ¿Cómo aprendió usted a caminar? Caminando. ¿Y cómo aprendió a hablar? Al principio tratando de mover esa garganta y después emitiendo unos chillidos y unos ruidos que no se parecían a nada, pero poco a poco aprendió a decir la A y dijo mam y dijo pa. Sí, hablando aprendió a hablar. ¿Cómo aprendí a amar? Amando. De manera que les recuerdo para que repitan esa palabrita. Yo te amo, amante. Les he hablado de 8 regalos de Cristo. Se los recuerdo. Primero, palabra de Cristo. Segundo, cuerpo de Cristo. Tercero, sangre de Cristo. Cuarto, espíritu de Cristo. Quinto, madre de Cristo. Sexto, iglesia de Cristo. 7, oración de Cristo. 8, amor de Cristo. Ojalá los pudiéramos vivir y ojalá aprendiéramos a amarlo y a darle gracias y digámosle al Señor, enséñame a amarte, quiero conocerte, quiero hacerlo más y más. Te pido que me des esa gracia, que esa noche sea un regalo tuyo para mí.